por la activación de los mastocitos y que son de los linfocitos que son dependientes de inmunoglobulina E, que al liberarse los gránulos de la histamina desde los mastocitos, el cambio va a ser principalmente en la vasculatura, en los vasos que se van a dilatar y que entonces va a haber salida de líquido desde los capilares, va a haber edema y esto explicará en gran parte las manifestaciones clínicas de este tipo de hipersensibilidad. De la histamina, no dejar de mencionar los otros mediadores que participan en esta reacción tipo 1, las diferentes citocinas, que si los leucotrienos, que si los factores quimiotácticos también tan importantes. Cuando revisamos inflamación, ya habíamos hablado de los mastocitos, de que tienen sus gránulos preformados con histamina. Bueno, pues el poder explicar, ya hablando de los trastornos de hipersensibilidad, el por qué es esto que se llama la anafilaxia, el por qué en el asma se presentan esa salida de expectoración, por qué se acumulan secreciones bronquiales, el por qué en los casos de alergias cutáneas con ronchas en la piel, por qué se hacen esos sabones, esas ronchas, pues tiene que ver mucho con esta estimulación tanto de los mastocitos como la producción de los anticuerpos IgE que van a mediar para precisamente aumentar todavía más la salida de la histamina. En el caso de la hipersensibilidad mediada por anticuerpos de tipo 2, no dejar de mencionar los 3 mecanismos. El más general, que es la opsonización, y te recuerdo que vale la pena que términos como como opsonización, también vayas cuidando de ponerlos en tu glosario. Que opsonización es la unión de los anticuerpos a un receptor de la membrana celular del patógeno y que esto conduce a fagocitosis. De los otros mecanismos, la inflamación mediada por el complemento y del receptor FC, de la disfunción celular mediada por anticuerpos. Bueno, de estos 3 mecanismos, Robbins te presenta también de manera esquemática el cómo se va dando estos mecanismos, cómo la célula opsonizada es capturada por los receptores FC y que esto lo va a llevar a la fagocitosis de esa célula opsonizada. ¿Bien? Y de la misma manera, en la disfunción celular, el cómo los receptores para ciertas sustancias, por ejemplo, la acetilcolina, en el caso de la miastenia gravis, quedan bloqueados y entonces ya no pueden hacerse esa transmisión de los impulsos nerviosos. Es por eso también importante recordarles que el producto de tu aprendizaje, que lo vas a fabricar tú, mientras más aumentes tu curiosidad, mientras más empeño le pongas, pues también tus conocimientos estarán mejor cimentados. Para poner un ejemplo, que es el receptor FC, pues entonces investígalo, que son moléculas proteicas que se encuentran en la superficie de los leucocitos, que van a ser muy importantes en esa reacción inmunológica cuando se reconoce a los anticuerpos que están unidos a células infectadas. Puedes consultar artículos donde te hablen sobre estos FC, sobre estas moléculas, donde te digan en qué células se pueden encontrar, que si en los monocitos, las células dendríticas, eosinófilos, neutrófilos. El conocimiento no tiene límite. Tú eres el que le pones el límite a tu gusto, ahora sí, o a tu tiempo, dependerá. Pero trata de siempre mantener
ese principio de si voy a estudiar, lo voy a hacer bien. Si tengo que hacer las condenadas síntesis que me deja la doctora Ulloa y que ya, ay, como me tienen aburrida o aburrido, pero lo voy a hacer bien porque es parte de lo que me están pidiendo hacer. Pues seguro que el resultado va a ser muy bueno para la finalización de este curso. De las enfermedades mediadas por anticuerpos tipo 2 está el listado de diferentes representantes como la anemia hemolítica, el pérfido vulgar, síndrome de Goodpastular, la miastenia gravis, etcétera. Estas tablas pues, vienen a resultar muy útiles al momento de la síntesis porque te van a decir cuáles son los antígenos diana y cuál es el mecanismo implicado de estos mecanismos, de los tres mecanismos, cuál es el que está implicado en cada una de estas enfermedades, cómo se ven, eh, hablando de la clínica, qué signos, qué síntomas se presentan. En el caso de los inmunocomplejos 3, igualmente, están las listas de las enfermedades que son representantes de este fallo de hipersensibilidad, donde se van a formar complejos antígeno-anticuerpos. Vale la pena que para explicar las fases de las reacciones que se presentan en este tipo 3 de hipersensibilidad, te guíes con el esquema. El esquema está muy sencillito, es útil para poder explicar que primero se forman los complejos en la circulación. Ese complejo antígeno-anticuerpo luego se va a depositar en los tejidos y luego vendrá la tercera fase con la reacción inflamatoria atacando precisamente a esos depósitos. Puedes optar por todo lo que sea la explicación de mecanismos o fisiopatogenias, hacerla en flujogramas, que también te pueden resultar muy útiles en su comprensión. No dejes de presentar suficiente material que a ti mismo te esté ayudando para reforzar el aprendizaje de los cambios morfológicos que ocurren en diferentes enfermedades. Ejemplo, que si vas a hablar de la reacción de Artus, bueno, pues están las fotografías en que se te presenta que es una vasculitis necrosante, porque se necrosa la pared, porque tiene un infiltrado inflamatorio neutrofílico intenso y que clínicamente pues la manifestación que va a tener en estos sitios pues va a ser de esas pápulas eritematosas, de esas ronchas, de esos abones. En el caso de la hipersensibilidad mediada por linfocitos T, tanto los CD4 como los CD8, efectores y citolíticos. Bueno, también las enfermedades representativas, que si la esclerosis múltiple, que si la artritis reumatoide, que si la enfermedad de Crohn. Todos, le insisto, las tablas te van a ayudar a simplificar el porque puedas hacer tu síntesis. Y si quieres agregarle los sistemas explicándolos de qué se trata y las imágenes microscópicas, pues tu aprendizaje va a estar mucho más completo. Hablando de estas enfermedades de tipo 4, el entender cómo es que se activan los linfocitos CD8, quedan demasiado activados y que se van a ir a destruir a las células diana, que son las que están portando los antígenos. Robbins te presenta un apartado extra de enfermedades autoinmunitarias. En el listado de estas enfermedades autoinmunitarias ya se habían revisado en la clasificación de hipersensibilidad varias de ellas, ¿sí? Que si la miastenia gravis, que si el lupus. Sin embargo, ahora se abordan desde la perspectiva de la falla del sistema de histocompatibilidad, que hace que entonces se pierda la autotolerancia, donde el cuerpo deja de tolerar a las células propias de él
las considera como sus enemigas y entonces las empieza a atacar. Entonces, para hablar de enfermedades autoinmunitarias es importante el precisar cómo es ese mecanismo de la autoinmunidad, de esta falta de la tolerancia y las características generales que se observan en todas las enfermedades autoinmunes, que hay algunas que son inducidas por fármacos, bueno, o hay unas que van a ser primarias, otras serán secundarias. Y entonces, aquí es donde ahora el libro te presenta con más profundidad las características de algunas de ellas. Yo te recomiendo que lo hagas tú también por la importancia que revisten hablando de los casos en población general, de su impacto poblacional, como es el lupus eritematoso, el poder explicar en qué consiste, cuál es el mecanismo por el que se presentan esas lesiones cutáneas en alas de mariposa en la cara, cómo es que empiezan a afectarse las válvulas cardíacas, qué características especiales tiene la endocarditis de Liebman-Sachs, que es característica del lupus, y muy importantemente, cuáles son las alteraciones de la nefritis lúpica. ¿Por qué? Porque muchos pacientes con lupus, pues eso es lo que se pretende, ese es el peligro que uno quiere también evitar, hablando de la gran frecuencia de nefritis que se presenta, que también va a haber serositis, que va a haber miocarditis, que va a haber otras alteraciones dadas por el mismo proceso inmunológico. Pero la nefritis reviste una importancia especial aprender o a revisar, porque son muchas las manifestaciones, muchas las caras con las que se puede presentar, ya sea como glomerulonefritis proliferativa, ya sea como glomerulonefritis membranosa o como glomerulonefritis con esclerosis. Para eso, bueno, pues nada más recuérdate que es el glomérulo, ¿verdad? Esta madeja de capilares que están sostenidos por el mesanquio, para poder entender por qué el cambio que se observa al microscopio, en donde los depósitos de algunos complejos inmunes quedan entonces puestos sobre las membranas de los capilares y se observan con la atención de más engrosados, como en estas membranas capilares terminan engrosándose todas ellas, y cuando se hacen los complejos inmunes se ven estas plastas ahí que borran parte de la arquitectura de los capilares y que se ven más aparentes, observan mejor con los estudios de inmunofluorescencia, que algunos casos se van a presentar como glomerulonefritis rápidamente progresiva y que algunos van a tener el aspecto de ser membrano proliferativas con formaciones de semilunas que llenan a los espacios de Bowman. Entonces, esta diversidad de los cuadros histológicos de la nefritis lúpica, al final, el paciente con nefritis lúpica terminará con su insuficiencia renal ante la pérdida de esta función de los glomérulos, pues los riñones dejan de ser funcionales. De la misma manera, también enfermedad importante por el impacto poblacional que tiene la artritis reumatoide, el poder explicar cómo el fallo inmunológico lleva a la hiperplasia de las células epiteliales sinoviales, cómo esta membrana sinovial comienza a hacerse con un aspecto como velloso, cómo empieza a llenarse de leucocitos, de linfocitos que forman folículos linfoides y centros germinales reactivos, y que histológicamente por eso vamos a observar estos tejidos, pero todos azules llenos de linfocitos, y que esta combinación de cambios se conoce con el nombre de panus articular, y que el panus va a llenar a las
en los espacios articulares, dificultando esas movilidades, produciendo, por supuesto, dolor y extendiéndose hacia epífisis de los huesos. El saber el cuadro clínico es importante. Acuérdense los 4 parámetros básicos. No dejes cuando describes enfermedades, siempre platica los 4 parámetros, por lo menos los 4 parámetros básicos. La etiología, cuál es la fisiopatogenia, cuáles son la correlación o las manifestaciones clínicas y los cambios microscópicos y macroscópicos que tienen. Que si la artritis reumatoide que afecta a mujeres, generalmente jóvenes, qué huesos afecta, que si las articulaciones de las manos, que si la rodilla, que si la muñeca. De igual manera, el síndrome de Sjögren, pues aunque no es tan frecuente, sí tiene pues su importancia a reconocer con esos procesos inflamatorios que afectan directamente a glándulas de secreción, tanto lagrimal como salival, y que llevan al paciente a que no tiene secreciones lacrimales o no tiene saliva, que se le seca la boca, que tienen entonces también la geroftalmia, que tiene la queratoconjuntivitis zika. Bien. Y entonces el explicar, bueno, ¿por qué no hay secreciones? Pues porque no hay ya las estructuras glandulares, porque han sido atacadas, han sido destruidas por el proceso inmunológico. En el caso de la esclerosis sistémica, el cómo las activaciones de los linfocitos T efectores que van a liberar citocinas van a provocar alteraciones en los vasos sanguíneos, pero otras citocinas también van a aumentar el número de fibroblastos y estos a producir fibras de colágeno, que explicarán entonces el cuadro clínico de las manos en garra con esos dedos contracturados debidos a la gran cantidad de fibras de colágeno que se están fabricando y que histológicamente su característica microscópica para el diagnóstico es la presencia o que parece que las glándulas secretas estuvieran metidas en la dermis, que es un efecto visual no propio, porque la dermis, más que engrosarse, ha sido como descendida, ha sido proliferado el tejido fibroso y quedan entonces las glándulas secretas atrapadas como si fueran parte de la dermis. Tal vez de otros temas como las miopatías inflamatorias, otras enfermedades del tejido conjuntivo, te convengan ahí sí nada más hacer unas fichas pequeñas, a lo mejor de dermatomiositis. Bueno, ahora pasando a otro tema, el rechazo a los trasplantes es algo que se revisa también en este capítulo. Para esto, pues recordar que puede haber trasplantes desde celulitas, desde células madre, o sea, trasplantes de estructuras celulares escasas, pequeñas, como ocurre cuando los pacientes no tienen los elementos hematopoyéticos, ya sea por cuestión de mielofibrosis o ya sea porque tuvieron una neoplasia y les dieron quimioterapia y que ahora hay que volver a suplir al tejido hematopoyético. Pero que cuando también ya son los trasplantes de órganos sólidos, en los que seguiremos reconociendo que el que se hace con más frecuencia es el de riñón, luego le sigue hígado, corazón, pulmones, páncreas. Hay una clasificación en nomenclatura para hablar de órganos trasplantados. Cuando es un autotrasplante, es que se trasplanta tejido de un individuo a sí mismo. Eso es un autotrasplante. Un isotrasplante es cuando el trasplante se realiza entre individuos diferentes, pero que genéticamente son muy parecidos o iguales o lo más parecido, como ocurre
con los gemelos idénticos. Por supuesto que autotrasplantes e isotrasplantes van a ser menos fácil que sean rechazados. No así los allotrasplantes y los xenotrasplantes. Yo me imagino, o por lo menos eso es lo que se anuncia para la medicina del futuro que les toca vivirla a ustedes, que cada vez van a ser mayor el número de casos que se trasplantan. Por eso es importante que tengas una buena noción, una buena idea de los cambios que se pueden presentar en el rechazo a los trasplantes. Siendo los allotrasplantes los más frecuentes que se realizan, pues aquí importa mucho el conocer la clasificación de los rechazos. En el caso del xenotrasplante, los allotrasplantes es lo propio, lo común. Un donador, un individuo humano donador, le va a donar a otro un tejido o un órgano. En el caso de los xenotrasplantes, estos son de individuos de diferentes especies. Ejemplo, que le van a trasplantar válvulas cardíacas de un cochinito a un ser humano. Estos, pues por supuesto, tanto allotrasplantes como genotrasplantes, tienen un alto índice de ser rechazados. Algunas otras clasificaciones en terminología de los trasplantes. El ortotópico es porque le van a poner el órgano en el lugar que le corresponde. El heterotópico porque pueden trasplantarse órganos en una localización diferente a la que es propia anatómicamente. Ejemplo, un paciente con fallo renal al que le hacen un trasplante, pues se puede quedar con sus 2 riñones, sin embargo, el ponerle el órgano trasplantado fuera de la localización de las fosas renales. Eso es un trasplante heterotópico. En la mayor parte de los rechazos a los trasplantes, sobre todo lo que se ha visto en los alloinjertos, es que juega un papel muy importante el componente de los linfocitos citolíticos para ese rechazo. Pero lo pueden hacer en vía directa porque sean ellos los que se estimulan directamente y atacan, o de vía indirecta cuando son estimulados por los linfocitos CD4. ¿Qué características se van a presentar en los órganos que están siendo rechazados? Y de ahí la clasificación donde el modelo que se está usando es el de los trasplantes renales. El rechazo hiperagudo, que se va a presentar hiperagudo en las primeras 24 horas, se caracteriza porque el daño inmediato que se está produciendo en esas pocas horas es sobre las arteriolas pequeñas, llevándolas a la trombosis. Se hacen microtrombos. Todo el órgano trasplantado, la reacción que se está provocando por inmunoglobulina G es rápidamente se trombosa. Y la trombosis pues lleva a isquemia y la isquemia a infarto renal. Entonces, esto es la característica del rechazo hiperagudo, la coagulopatía y trombosis arteriolar. El rechazo agudo, se presenta días después de ser trasplantado ese órgano, a veces semanas e incluso hasta meses después, y que tiene que ver muchas veces cuando se baja la dosis de los inmunosupresores que le estaban administrando a los pacientes. Este rechazo agudo en la forma celular se caracteriza por el daño sobre todo de los túbulos renales, o sea, el ataque sobre los túbulos renales, dando entonces inflamación, una tubulitis, aunque también puede participar en la forma humoral la vascularización. Al tener este daño tubular, el infiltrado inflamatorio empieza a ser intersticial.
No es glomerular, sino va a ser intersticial con linfocitos, monocitos y células plasmáticas. Esto es sobre todo la forma celular con el ataque tubular, mientras que en la forma humoral los vasos sanguíneos son más bien atacados, también los túbulos, pero aquí hay el componente también vascular. En el caso del rechazo crónico, el daño que se va a presentar meses o años después de haber sido trasplantado un órgano, hablando del riñón, se caracteriza por una fibrosis intersticial, la atrofia tubular, que va siendo lenta y progresiva poco a poco, se va instalando otra vez una disfunción renal y que está dada por el engrosamiento fibroso de paredes arteriales, que van poco a poco reduciendo su luz y provocando hipoxia, isquemia en diferentes sectores y las atrofias renales. También se ha estudiado cómo se presentan o qué daño se presentan los rechazos de otros órganos. Por ejemplo, el hígado. En el caso del hígado, el rechazo, el ataque contra las estructuras de ese tejido trasplantado van directamente sobre los conductillos biliares. Estos son los que más se van a afectar. Entonces, se hace una ductulitis con una fuerte inflamación hablando de que lleva a la destrucción, esta reacción inflamatoria que ahora va a destruir a los conductos hepáticos del tejido trasplantado. En el caso del rechazo inverso, ¿qué es el rechazo inverso? Es una condición común, pero que vale la pena conocer, en donde cuando se trasplanta el tejido de un donador, se aloca el sistema inmune y comienza a atacar diferentes tejidos del cuerpo, como la piel, el hígado, células del estómago, células del intestino. Tiene que ver mucho con el componente de las moléculas de histocompatibilidad que porta el individuo. Ahora platíquenme al respecto de los síndromes de inmunodeficiencia. Revisamos con ustedes cuando hablamos de los fallos de la inmunidad celular, revisamos unos casos clínicos. A ver, recuérdenme si lo hicimos. No, doctora. ¿No se acuerdan? ¿No vimos a unos niñitos ahí con fallos de cómo se daba la fagocitosis? ¿No vimos con ustedes casos de Shedia Higashi? No, doctora. No. Bueno, entonces ante la duda, o si no, pues lo estaremos repitiendo. Bien. ¿Qué entienden por inmunodeficiencias primarias, jóvenes? ¿Y qué se entiende por inmunodeficiencias secundarias? ¿Qué se entiende, jóvenes, por inmunodeficiencias primarias y secundarias? Juan Pablo. Bueno, por inmunodeficiencia primaria supongo que sería algo, no sé, de nacimiento, que no funciona desde su origen el sistema inmune, y secundaria sería a consecuencia de algo. Entonces, las inmunodeficiencias primarias, todas son Congénitas. Todas son de índole genético. ¿Y las inmunodeficiencias secundarias, cómo las definirías? Yo todavía pues secundaria sería, Ajá. Por ejemplo, no sé, en el síndrome de inmunodeficiencia adquirido en el SIDA, que es una infección. Pues sí, ¿verdad? O sea, son unos estados de inmunodeficiencia secundarios a otra enfermedad de base, ¿verdad? Perla, ¿qué quieres platicarnos?
Sí, era eso, que la inmunodeficiencia primaria son de origen genético y las inmunodeficiencias secundarias son de otros factores, originados por otros factores. Ya pueden ser adquiridas ya aquí, ahora sí que en la vida como tal. Ya en el transcurso de la vida. ¿Qué otros ejemplos, además del SIDA que nos platicaba Juan Pablo, recuerdas, Perla? Pues podemos tener también lo que es la diabetes, la desnutrición. Creo que la obesidad también se considera una inmunodeficiencia adquirida. Pues es que lleva la obesidad, contribuye también a dificultar la inmunología, el mecanismo inmunológico. Fernando, ¿qué nos quieres platicar? Y luego Angélica. Sí, bueno, como mencionaron, pues ya las inmunodeficiencias secundarias van a ser aquellas que van a ser adquiridas externo, es decir, ya sea por un fármaco, por incluso, como mencionó la compañera, por la diabetes. De hecho, estas pues van a ser más frecuentes que las inmunodeficiencias primarias. Porque, primarias, claro. Sí. De hecho, las inmunodeficiencias primarias pues no son frecuentes. Angélica. Bueno, también entran algunos virus, como por ejemplo tipos de herpes, el citomegalovirus, por ejemplo, también se puede dar incluso a adquirir estas inmunodeficiencias secundarias durante el vientre materno. Por ejemplo, cuando una mamá adquiere sífilis, el bebé nace con ciertas características, ¿no? Por ejemplo, los dientes en forma de trinchera y pues igual con otras problemáticas. O sea, quiere decir que no venía genéticamente así, pero por medio de su mamá, pues adquirió esta deficiencia. Bueno, pero entonces tengamos cuidado en diferenciar. Una cosa es de que sean enfermedades transmitidas, sí, y otra que sea una inmunodeficiencia. En el caso de la sífilis, pues es una enfermedad, sí. El bicho va a transmitirse en línea vertical, pasa al bebé e infecta a los tejidos del cuerpo, ¿sí? Ahora, los estados graves de infecciones graves que esté portando un paciente también lo mantienen muy activo contra esa infección crónica al sistema inmune que descuida otros territorios y los puede poner un poco susceptibles, ¿sí? A que se infecten de otras enfermedades, ¿sí? No sé si me di a entender. Entonces, no confundir las enfermedades transmitidas a las que causan inmunodeficiencia, ¿sí? Ok, bien. Ahora, ¿cuáles son las características generales de las enfermedades donde hay inmunodeficiencia? Aquí viene a ser, pues, como todo lo contrario a los casos donde está aumentada la inmunidad con las hipersensibilidades o enfermedades autoinmunes. Aquí va a haber deficiencias. ¿Cuáles serán las características generales de los pacientes que tienen inmunodeficiencia? ¿Cómo podemos llegar a pensar que un paciente esté cursando con una inmunodeficiencia? ¿En qué nos basamos? Ángel. Podría ser en la recurrencia con la que contrae infecciones de cualquier tipo. Entonces, toda inmunodeficiencia va a presentar, bueno, a ver quién levantó la mano, déjenme ver, Ángel, ¿sí? ¿Quieres hablar algo más, Ángel? No, perdón. Bueno. Oh, gracias. Entonces, la primera pista va a ser que es un paciente que tiene una rara susceptibilidad a ir presentando, ya sea infecciones recurrentes a cada ratito, hoy se infectó de una cosa, mañana se infectó de otra, o bien que sigue infectándose por el mismo agente, cuando normalmente puede quedar una memoria inmunológica en donde ahora con más rapidez se pueda atacar a los gérmenes después de haber sido reconocidos,
Y sin embargo, estos pacientes se siguen enfermando de lo mismo. No sé, pacientes que tienen herpes y que al ratito pasan unos meses y otra vez vuelven a hacer infección por herpes y otra vez infecciones por herpes, así. Entonces, también podemos reconocer que un paciente tenga inmunodeficiencia si un agente infeccioso que normalmente pasa su historia natural, el sistema inmune se encarga de deshacerse de él. En estos pacientes, con mucha frecuencia, las infecciones terminan haciéndose crónicas, pasan a un estado de cronicidad, no se resuelven, o porque se infectan por agentes que normalmente no son patógenos. O sea, estamos hablando de las infecciones por gérmenes oportunistas, o porque no están respondiendo de la manera que esperaríamos a los antibióticos. Pero unos datos también muy importantes a reconocer de los pacientes con inmunodeficiencia es que además se acompañan muchos de estas enfermedades de diarreas crónicas, de la producción de múltiples abscesos, sobre todo en la piel, de rash cutáneo, que es otra de sus características, y en el caso de las inmunodeficiencias primarias, casi todas ellas van acompañadas de un retraso en el desarrollo, en su crecimiento, en la ganancia ponderal. O sea, van también a llevarlos a un cierto estado de desnutrición. Entonces, estas son características generales. Hay que diferenciar que las inmunodeficiencias pueden ser celulares o pueden ser humorales. Y hay algunas que son hasta combinadas, les fallan las dos cosas. La producción de inmunoglobulinas, que serían los fallos de la inmunidad humoral, como también los fallos en algunos de los componentes celulares del sistema inmune, que muchos, como hemos visto, participan en los procesos inflamatorios, como el mecanismo de manifestarse de esta actividad inmunitaria, ya sea porque no caminan los neutrófilos ante los estímulos quimiotácticos, ya sea que no pueden fagocitar a los agentes agresivos porque no les sirven los lisosomas, ya sea que los linfocitos de CD4 no estimulan suficientemente a los CD8 o no estimulan a la activación de los macrófagos. Entonces hay muchas formas diferentes, hay muchos mecanismos implicados de fallas de la inmunidad celular o de la inmunidad humoral. Entonces, volviendo a lo que platicábamos de las inmunodeficiencias primarias, todas estas son determinadas por factores genéticos. Pueden ser humorales o pueden ser celulares. De los listados que hay de las inmunodeficiencias primarias, de las cuales solo aquí presento una lista, ¿sí? Tenemos estos ejemplos: inmunodeficiencias combinadas, el síndrome de Wisto-Dalglish, la ataxia telangiectasia, el síndrome de Di-George, la disfunción fagocítica, síndrome de Shelia-Higashi, enfermedad granulomatosa crónica, síndrome inmunoproliferativo ligado al X, enfermedad de Bruton o hipogamaglobulinemia ligada al X. De todas estas enfermedades, la ciencia ya se ha encargado de tener bien conocidas cuáles son las fallas genéticas, en qué loci o en qué locus, cuál cromosoma de cada uno de los cromosomas en donde se encuentra el gen afectado. En las tablas, dentro de las tablas que te presenta el libro, aparte de volverte ahí a poner algunos de los ejemplos de las genéticas de los problemas, en este caso, los defectos de la función leucocitaria. No funcionan los leucocitos adecuadamente. Está también al final la inmunidad, los fallos de inmunidad adquirida.
Ya dijeron algunos de ellos, por supuesto, que si el SIDA, que si la misma desnutrición, la falta del aporte proteico va a hacer que no produzcamos, no haya el sustrato para producir células y pues empiecen a haber disminución en la cantidad de leucocitos que están saliendo de la médula ósea. Pero también cuántos pacientes, como decía su compañero, terminan siendo hasta más frecuentes las adquiridas que las primarias, porque si tomamos en cuenta los pacientes con cánceres que reciben quimioterapia o radioterapia, pues les pegan a la médula ósea y pues por lo menos en ese tiempo van a tener una hipofunción en la formación de leucocitos y eso los pone en condiciones deficientes de inmunidad deficiente. Pacientes con enfermedades crónicas desgastantes como la diabetes mellitus, las mismas neoplasias primarias de la médula ósea como las leucemias, los linfomas, algunas condiciones donde no se produce, ya sea por efecto farmacológico o por efecto de infecciones, que se lleve a aplasias medulares, estados de sepsis generalizada, pues van a dejar al individuo altamente susceptible a que cualquier otro bicho que ande por ahí cercano lo pueda atacar, lo pueda infectar. Entonces, aquí a continuación vamos a platicar de un ejemplo de una de las inmunodeficiencias primarias, el Shiraya Higashi. Si recuerdan que ya vimos este caso, pues me lo anuncian porque con unos grupos sí lo abarcamos y en otros ya ni me acuerdo con quiénes sí, con quiénes no. ¿No les platiqué de Diógenes? A ver, hagan memoria. ¿No recuerdan a este chiquito? ¿No se los presenté? ¿Quién me dice sí o me dice no? Creo que sí nos los presentó. Sí, creo que sí nos los presentó, pero no me acuerdo muy bien. Porque, bueno, de aquí creo que en esto fue porque vimos estos pigmentos que tiene, por ejemplo, aquí en las mejillas. Ajá. Y ahí, pues, en este caso, en la parte del abdomen donde está punteado, pero realmente no me acuerdo muy bien. Ay, eso es lo que yo no me explico, chicos. ¿Cómo le hacen ustedes? Antes nada más tomábamos la clase y todo lo que decían en la clase, pasaba el tiempo y nos acordábamos. Bien, bien, bien. Porque todo lo íbamos metiendo en la computadora cerebral, en nuestra PC, ¿no? Del cerebro. Bueno, entonces repitamos el caso para una reafirmación de este tema. Sí, efectivamente, Diógenes, que lo vemos aquí con sus características de estos parches que se ven más oscuros en una piel muy clara, que cuando llegó ya en las etapas finales al hospital tenía su esplenomegalia, ¿sí? Se trató de un caso, el primer caso que se hizo el diagnóstico en el Hospital del Niño del síndrome de Shiraya-Higashi. Esta enfermedad, que es autosómica recesiva, consiste en que los gránulos lisosomales de los leucocitos, especialmente de los neutrófilos más que de los monocitos, aunque se afectan ambos, no tienen la capacidad para poder destruir a los virus, a las bacterias y a los hongos. Y mucho consiste en la falta de movilización de los lisosomas para que al momento en que los macrófagos o los neutrófilos están atrapando a las bacterias y las introducen a su citoplasma, pues los lisosomas no migran para fusionarse y hacer los fagolisosomas y destruir de esa manera los gérmenes. Entonces, el bicho pues sigue vivo, vivito y coleando, y no se acaba con él. Pero también tienen el síndrome de Shiraya-Higashi. Se ha visto que está deprimida la actividad de las células natural killer. Las consecuencias de estos gránulos de lisosomas que no pueden actuar, que se van acumulando,
se puede observar en las biometrías hemáticas a manera de unos gránulos grandotes y toscos en el citoplasma, tanto de los neutrófilos como de los monocitos. En el caso de Diógenes, que fue el primer caso, las biometrías hemáticas, los primeros reportes, hablaban de granulaciones tóxicas de los neutrófilos, porque cuando las personas no tienen la experiencia, nunca han visto un caso de estos, pues pueden confundirlo con las granulaciones tóxicas, que son pues algo común en pacientes que tienen infecciones graves. Sin embargo, ya después la jefa de laboratorio del clínico volvió a revisar la biometría y ella, con más experiencia, llegó rápido al diagnóstico, porque estas gránulos son tan característicos que así se les conoce como gránulos de Shedia-Higashi. El problema con el Shedia-Higashi, que la falla genética no nada más va a afectar a los leucocitos, sino también tiene que ver con la falla en la síntesis de la melanina, sobre todo en su distribución, en la migración hacia los queratinocitos. Y esto hace que todo lo que tiene pigmento de melanina pues no esté tan bien pigmentado. Hay fallos de la pigmentación que se ven especialmente en uno de los signos que ya es muy llamativo, llama mucho la atención, es el tipo de cabello, que son cabellos que parecen rubios plateados, rubios satinados, de color grisáceo, y que les han dado por llamar, le ponen el nombre de zorro plateado, cabellos de zorro plateado. Y se ven en la cabeza, en las cejas, en la pestaña. Todos estos cambios son representados en todo lo que es pelo. El diagnóstico es muy sencillo. Ya el diagnóstico confirmatorio, vamos a decirlo así, o que ayuda a la confirmación, es el estudiar cabellos de estos pacientes, de estos niños, porque todos son niños pequeños, menores de 1 año. Es una de sus características propias de las inmunodeficiencias. Todo su problema de susceptibilidad a infecciones empieza antes del año de edad, por lo general. Y entonces aquí podemos hablar de una máxima que uso mucho en la medicina cuando se trata de perseguir diagnósticos, de pensar en diagnósticos. Lo que se piensa se busca, lo que se busca se encuentra. Y entonces, ante un niño con una historia de infecciones de repetición, con ese tipo de cabellos, pues así que vemos como que brillan mucho, pues pensar en el diagnóstico, y entonces se busca el diagnóstico. Quiere decir, ahora sí le mandan a hacer específicamente el estudio de cabello. El cabello de estos niños, a diferencia del cabello rubio, en donde la distribución de la melanina es finísimos gránulos tan finos que se ve como difusa toda la pigmentación, toda la melanina se distribuye de manera difusa. En estos niños, la movilización de la melanina no está adecuada y van quedando como grumos muy gruesos. El cabello está transparente, no está pigmentado, porque toda la melanina se apelmaza, se agrupa solamente en estas formaciones granulosas. Lo mismo le va a pasar en la piel, por eso en estas personitas habrá zonas muy pálidas o pues no tienen pigmentación, alternando con otras que sí tienen pigmentación, porque entonces la melanina desde los melanocitos no puede ser vertida, no puede ser movilizada a que pinte a los queratinocitos, a las células del epidermis. Recuérdense que por cada 10 epidermocitos basales va a haber un melanocito. Dependiendo de la tonalidad de la piel, habrá personas que tengan más frecuentemente en la serie de queratinocitos, melanocitos,
más cercanos los melanocitos, 1 de cada 5, 1 de cada 6, en pieles muy oscuras, 1 cada 15, en pieles muy blancas. La mayor parte de los casos con inmunodeficiencias primarias también tienen como característica peculiar que hacen muchas infecciones de la piel, lo que no es tan común. O sea, un bebé puede al año de edad haber pasado varios episodios de gripas, de catarro, de amigdalitis, pero que sean muy comunes las infecciones de la piel, salvo cándida del pañal, no es lo propio. Entonces, estos niños hacen como buenos casos de inmunodeficiencia desde las pápulas que se vuelven pústulas y luego grandes abscesos que no se curan y que no se curan y se da el antibiótico correcto y no se alivian. La enfermedad es fatal, como muchas otras inmunodeficiencias, y antes de los 10 años pasan a lo que se llama la fase fatal o la fase acelerada del síndrome. Casi todos terminan con sepsis por estafilococos o por estreptococos. En esa fase acelerada ya hay una expansión, empieza una proliferación linfocitaria en todos los órganos hematopoyéticos y linfoides. Va a haber hepatomegalia, esplenomegalia, hacen la sepsis, va a haber ictericia, va a haber coagulación intravascular diseminada con un montón de petequias como manifestación. Y entonces, bueno, de esa manera va a hacer que terminen los chiquitos con Shediac-Higashi. Así como estas inmunodeficiencias que son celulares, también habrá que considerar a las inmunodeficiencias humorales. Para poner un ejemplo, la gamma-globulinemia ligada al X, enfermedad de Bruto. ¿Sí? Aquí lo que falla es precisamente la falta de inmunoglobulinas. Algunas enfermedades primarias, de deficiencias primarias inmunológicas, van a afectar directamente la producción de leucocitos de la médula ósea. Otros pueden afectar la producción de linfocitos T, o sea, del timo, como en el síndrome de George. Hay enfermedades como el exceso de producción de inmunoglobulina M, que como el cuerpo está distraído fabricando inmunoglobulinas M, se dejan de producir inmunoglobulinas G, A o E. Los cuadros van a ser variables y estas, como insisto, no son enfermedades muy frecuentes, pero hay que tomar en cuenta, todo paciente con infecciones de repetición recurrentes, muy frecuentes o enfermedades oportunistas, debe de ser revisado en cuanto a su sistema inmunológico. En el caso del síndrome de George, la falla aquí, la falla genética, es de la falta de formación de las estructuras de los últimos arcos braquiales, que tienen que ver con el desarrollo de las orejas, por eso tienen orejas feas, orejas mal hechas, con el desarrollo del piso de la boca y de la mandíbula, por eso pueden tener labio paladar hendido, pueden tener micrognatia, las mandíbulas muy cortas, y como también está relacionado con las estructuras hasta el mediastino superior, pues es la falta del timo y alteraciones cardíacas, especialmente del tronco arterioso. Entonces, la que sí, el signo de todos ellos, de todas las inmunodeficiencias, especialmente las primarias, son infecciones de repetición, presente esto desde el primer año de la vida, que con frecuencia hacen exantemas, diarreas y no suben de peso. Y luego creo que revisamos este caso, ¿sí se acuerdan de él? Para cambiar ahora el escenario de un niño altamente desnutrido, porque para la edad, cuando fallece, la edad que tenía, pues no tenía el peso más que de un niño casi de menos de un mes de edad, y que presentaba todas estas lesiones en la piel, que tenía su hernia umbilical
como parte también de este estado de desnutrición que hace que no tenga una buena masa muscular, que no se haya cerrado el anillo horneario por falta de ejercicio, no se movía este bebé, un pobre desarrollo psicomotor, y que las lesiones principales externas, como se observaban, eran de piel escaldada. ¿Ya van recordando este caso también, jóvenes? De este sí me acuerdo. Sí, ¿verdad? Ahí está, ya lo habíamos platicado. Entonces, que esto se le conoce como el síndrome de piel escaldada porque parece que se quemaron con agua caliente. O sea, habrá pacientes que sí se queman con agua caliente y esos no, esos son quemaduras, ¿verdad? De segundo grado con extensión X, ¿no? No, pero cuando no es por agua caliente, esto se puede llegar a ver cuando es por enfermedad, por infección por estafilococo, con el nombre de síndrome de Ritter. Pero hay otras enfermedades que te pueden dar estas lesiones denudadas de la piel. Se levanta, se ampolla toda la epidermis y queda la dermis expuesta. Como comprenderemos, pues es una falta de la barrera epitelial y todas estas regiones pues quedan ahí, pero libres para ser invadidas por los agentes infecciosos ambientales. En el caso de los niños, hablar de desnutrición es hablar de dos formas, o el marasmo, que son los niños esqueletitos, o son los kwashiorkor. Hablando de niños menores de 5 años, estas serían las formas de desnutrición infantil. El kwashiorkor, que parece gordito, no está gordito, sino que está edematizado. Como verán, pues el niño de nuestro caso, pues es más un tipo kwashiorkor, que quiere decir la palabra kwashiorkor, la enfermedad del abandono. Muchos de los cambios cutáneos que presentan estos niños desnutridos se debe a la falta de la niacina, de la vitamina B3, con el cambio conocido como pelagra. La piel se pone áspera, con parches de color pardo, rojizo, parecen hiperkeratósicos, descamativos, y otras lesiones que son como denudadas. Bueno, pero indistintamente cualquier individuo con un buen sistema inmune, que su sistema inmune esté indemne, estas lesiones inmediatamente ante la falta de la barrera epitelial y la contaminación de los agentes microbianos ambientales, inmediatamente haría la reacción inflamatoria. Sin embargo, esta criatura, pues no se ve nada azulito, no se ve el punteado azul, unos que otros leucocitos por ahí, pese a que había bacterias proliferando en los tejidos a pasto. Esto pues ya nos habla del estado de falta de respuesta inflamatoria, de falta de movilización de neutrófilos. Puede ser explicado por la falta de consumo proteico y que no fabrica células, ¿sí? Pero no, acuérdense que de este chico que luego, pues desde los puntos de la entrada de la piel, se regó a la sangre, se fue a los pulmones, se fue a todo el cuerpo. Y me voy a saltar hasta que hizo endocarditis bacteriana, hepatitis, y que no tenía también, en su timo estaba desprovisto de linfocitos T. Bueno, me salto estos para seguir platicando. ¿Y se acuerdan que platicábamos de este caso tan triste? Aparte de pobre, aparte de mal comido, de desnutrido, le tocó la mala suerte que la mamá le da a su cuñada a cuidar al bebé para que ella fuera a tratar de sacar de la cárcel a su marido, y que la cuñada tenía SIDA y amamantó al bebé, así que le transmitió un SIDA. Pues dobles factores para una inmunodeficiencia. Entonces le tocó bailar con las dos más feas, con la desnutrición y con el SIDA. El SIDA se puede transmitir a los bebés vía
transplacentaria directa, o puede transmitirse por lactancia, o puede transmitirse a veces en accidente en el canal del parto. Hay diferentes formas de transmisión de SIDA. Y no olvidar a los casos de hemotransfusiones, ¿no? De niños con SIDA por haber sido hemotransfundidos. Entonces, en este bebé se comprobó, se confirmó el diagnóstico de SIDA, encontrándose una carga viral bien elevada en este bebé. El SIDA, entonces, que viene adquirida a través de la lactancia de la tía, con la tía, pues lo hizo añicos en tan poco tiempo, porque de por sí estaba desnutrido y ya tenía un estado de inmunodeficiencia. Bien, entonces, bueno, estos eran para hablar de los ejemplos, como ejemplos de inmunodeficiencias primarias, de inmunodeficiencias secundarias. Volvemos a esto, el caso de las inmunodeficiencias primarias, lo que se piensa se busca, lo que se busca se encuentra. Niño que no aumenta de peso, que a cada rato se enferma, que hace dermatitis del pañal, que hace candidiasis oral, que hace lesiones cutáneas diferentes, que a cada rato tiene bronquitis, que ya se hospitalizó porque hizo bronconeumonía. Bueno, estos pacientes pues hay que revisarlos. Ay, que ha hecho exantemas. Ay, que tiene diarrea. Pues hay que hacerles entonces la pesquisa de si se trata de una inmunodeficiencia. Y pues también los que tienen la inmunodeficiencia combinada, tanto celular como humoral, pues estos también hay que tomarlos mucho en cuenta. ¿Por qué? Porque dentro de las inmunodeficiencias primarias, esta llega a ser de las más frecuentes, la inmunodeficiencia combinada grave. ¿Ok? ¿Sirvió este paseo? Sí, doctora. ¿Ha sentido toda esta información para que se pueda revisar para que al momento de su síntesis te ayude? Fíjense que el otro grupo, que el grupo antes que ustedes, hablando del Shedia Higashi, salieron varios comentarios y varias preguntas al respecto de esta enfermedad. Y tomé la decisión entonces de presentarles la serie de casos que revisamos del Hospital del Niño. Entonces, parte de la falla de esta enfermedad, pues se estriba en la falta de una enzima de la mieloperoxidasa. La mieloperoxidasa forma parte también o integral para la movilización de la melanina, pero es parte integral del componente de los lisosomas. Y entonces cuando no se utilizan las enzimas lisosomales, pues se van acumulando y por eso se hacen los grandes granulotes en el citoplasma de neutrófilos y de monocitos. Más luego esto de la falta de la migración de la melanina, en lugar de que sea así parejita, empieza a hacerse en grumos gruesos, toscos, en una zona sí y en otras para nada hay melanina. Ya vimos lo del cabello, ya vimos sus fases, ya vimos a Diógenes. Pero aquí les voy a presentar a otro chiquito para que veamos las grandes similitudes. Nuevamente cabellos que brillaban mucho con la luz, de aspecto como rubios cenizos, rubios plateados. Aquí vemos ejemplos de cabello rubio. En vemos un cabello oscuro, un cabello café. Como la melanina está en más cantidad, pero toda la pigmentación del cabello es difusa, homogénea. En cambio, en los pacientes con Shedia Higashi, estos se hacen como grumos toscos. Y el diagnóstico es sencillo. Como también se afecta la melanina en cualquier lado que hay melanina, pues en la pigmentación del iris también está alterada.
Para esto, pues tienes que solicitar a que le hagan su estudio del ojo. Bien. Miren, aquí les presento a Brian. Nuevamente son niños como muy pálidos, como muy blancos, con los cabellos bien así como rubios, como despigmentados, que brillan mucho con el sol. Y todos ellos, interesantemente, todas estas inmunodeficiencias van a tener como característica las infecciones de la piel. Todos hasta parecen que es el mismo paciente. Empiezan pápulas, se hacen pústulas, luego se hacen abscesos y terminan en su fase última, la fase final. Miren, aquí está Efraín, sus cabellos brillosos de un color de zorro plateado. Nuevamente, el estudio microscópico muestra esas características del cabello. Efraín, lo que se murió, Efraín, este chiquito, fue de un citomegalovirus galopante que infectó toda la economía. Y aquí vemos por último a otro chiquito, a Carlos Eduardo. ¿Sí? Entonces, pues ya conocimos casos de esta inmunodeficiencia, de una de ellas, el Sheriak Higashi. Entonces, ¿se ha servido esto de presentarles? Sí, doctora. Bueno, vamos a hacer lo siguiente. Ahora utilizaré los próximos minutos, unos pocos minutos, solo para comentarles. Les decía yo, son libres de hacer sus síntesis, ya tienen experiencia, ya saben cómo hacer síntesis. Ahora es solamente ir puliendo esa habilidad de cada vez seleccionar, de ir leyendo con más velocidad, de ir leyendo entre líneas, identificando los datos importantes, el aplicarlos en una síntesis en pocas palabras, lo más importante. Y como una guía extra, solo remarcarles puntos de interés. Ejemplo, no olvides que vas a hacer lo primero que vas a hacer es una refrescada de la inmunidad normal, que es la inmunidad innata, que es la inmunidad adquirida, qué células participan. Luego ya tienes también la base hablando sobre todo de las enfermedades autoinmunes o de los complejos inmunes, esa falta de tolerancia cuando hay alteraciones del sistema HLA, del complejo mayor de histocompatibilidad. Entonces tienes que tener también una refrescadita de qué es el complejo de histocompatibilidad. Tienes la tabla de las enfermedades de hipersensibilidad. Esa pues solita te guía para hacer tu síntesis y ya te pone los puntos claves que tienes que colocar. En ejemplos clínicos ya quedamos que vas a profundizar sobre lupus eritematoso, artritis reumatoide, síndrome de Sjögren, esclerosis sistémica. De las otras puedes hacer solamente cápsulas informativas. Luego, del SIDA, si vas a hablar del SIDA, que es una enfermedad que pues es bien importante que la tengas presente. Estamos hablando ahora de lo contrario, de las inmunodeficiencias y concretamente las adquiridas del SIDA. No puedes dejar de hablar de los mecanismos inmunológicos que se afectan en el SIDA. Tampoco puedes dejar de poner una lista de las enfermedades oportunistas que se presentan frecuentemente en este síndrome. No dejes de mencionar algo de amiloidosis, porque es parte también, la amiloidosis tiene que ver con la inmunología, con el desarrollo de amiloidosis. Y por último, de los injertos, hablar de los tipos de rechazo. En el modelo
del riñón, el rechazo agudo, el hiperagudo y el crónico. Bien, está ya fácil, listo. Listo, doctor. Listo, tomaron nota, perfecto. Sí, doctora. Bien. Bueno, pues yo creo que por el día de hoy es suficiente información como para que te vayas súper entusiasmado y es más, ahorita mismo te pongas, antes de que se te olvide lo que vimos en clase, empezando a poner ahí, aunque sea un borrador para tu síntesis. ¿Cómo lo ven? ¿Bien? Sí, ¿Sí? doctora, muchas gracias. Doctor. Lo dejamos aquí, ¿todo bien? Estuvo entendible.